Ya, ¿qué huesos nos faltan? Ya avanzamos Hueso de la propia de la nariz. superior, ya avanzamos palatino, ya avanzamos mandíbula. ¿Cuál más nos falta? Hueso propio de la nariz, o huesos nasales, ¿qué más? Hueso Bomer, ¿qué más? Hueso Tungis, lagrimal, hueso cornete inferior y hueso, ya salió el lagrimal, malar. ¿Y con eso acabamos o falta algo más? No, con eso acabamos. Ustedes son todos. ¿Cuántos huesos son de la cara? 14. ¿Cuántos impares? Dos son impares. Este es par, impar, par. ¿Huesos nasales o hueso propio de la nariz? Ya. A partir de esto de acá vamos a tener que avanzarlo con dibujitos, no sé porque acá los huesos algunos se ven otros. Los huesos nasales presentan 2 caras y 4 bordes. ¿Ya? 2 caras, 4 bordes. Cara externa y cara interna. Cara externa. Esta cara externa, ¿ya?, es lisa y va a ser cóncava en sentido transversal, perdón, sí, está bien, y convexa en sentido vertical. ¿Ya? Esta cara externa también va a presentar un agujero que se llama nasal. Y en esta cara externa se va a insertar el músculo piramidal. Nada más. Fíjense, este es el hueso nasal. Es cóncavo en sentido transversal y en su parte más superior es cóncavo. ¿Ya? Y en sentido vertical es convexo. ¿Ya? Convexo. Presenta un agujero que es el agujero nasal, que aquí está. Ahí está el agujerito. ¿Ya? El agujerito nasal nada más. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? No veo de lejos. Este no tiene hueso nasal. Ah, acá tiene. Ya. Ya, eso. Eso en su cara externa. En su cara interna, ya, va a presentar 2 segmentos. Que vamos a ver así. Aquí viene el otro nasal. Presenta un segmento interno que es articular y un segmento externo donde va a presentar un surco vascular. ¿Ya? Este segmento articular, ¿con quién creen que se está articulando? Con la cara anterior de la espina nasal del frontal. El segmento interno articular de los huesos propios de la nariz se articula con la cara anterior de la espina nasal del hueso frontal. Y el segmento externo, ya que es cóncavo también, presenta un surco vascular para la arteria nasolobar o nasolobular. ¿Ya? Nada más en su cara interna. Presenta un borde superior. ¿Con quién creen que se está articulando el borde superior? Eso. Con la escotadura nasal. Fíjense, el borde superior se articula con la escotadura nasal del hueso frontal. ¿Aquí qué hueso venía? ¿Qué hueso es ahí? El maxilar superior, ¿no? Esta es la apófisis frontal del hueso maxilar.
Fíjense ahí, la escotadura nasal, este es el hueso maxilar, hueso propio de la nariz o hueso nasales. ¿Ya? Y ahí la escotadura nasal desarticulada con dos huesos, con los huesos nasales y con el hueso maxilar superior. Entonces su borde posterior se articula con el borde anterior de la apófisis frontal del hueso maxilar. El borde medial se articula con el otro hueso nasal, con el homólogo. Y el borde inferior presenta una escotadura, ¿ya? Una escotadura por donde va a pasar la arteria nasolobular y se está articulando con los cartílagos alares de la nariz, ¿ya? O se relaciona con los cartílagos alares. Eso es hueso nasal, nada más. Lobular, nasolobular. ¿Se entendió? ¿No es hueso nasal? Es más fácil que conectar. El borde inferior. No me perdí en la cara inferior. Cara inferior, cara interna. A ver otra vez la cara interna. ¿Ya? Fíjense ahí los huesos nasales. Bueno, lo vamos a dibujar mejor. Así viene la escotadura nasal. Así. ¿Ya? Así viene la escotadura nasal. Y aquí viene una parte interna que se articula con la espina nasal del frontal. ¿Ya? Está en su dibujito. ¿Ya? En la parte interna presenta una superficie articular que se articula con la cara anterior de la espina nasal del hueso frontal. Su segmento externo es cóncavo, ya recubierto por mucosa, pero presenta un surco o un canal vascular que es producto de la arteria nasolobular. ¿Ya? Nasolobular o nasolobar. Nada más esa es su cara interna. Aquí viene el surco vascular. Y ese surco vascular obvio que va a estar saliendo por la escotadura nasolobular que se encuentra en el borde inferior del hueso nasal, ¿no? Así está en relación. ¿Ya? Hueso de Mungi. El hueso ungi también es cuadrilátero, un huesito plano cuadrilátero. ¿Ya? Más o menos así se ve el hueso ungi o lagrimal, ¿ya? Es un hueso también cuadrilátero, ¿ya? Presenta 4 bordes y 2 caras. Esta tendría que ser lo que es su cara externa y esta es su cara interna. No sé si están los dibujitos también así, pero solo hay uno, ¿no? Sí. Ya. En su cara externa presenta una cresta, ¿ya? Que es la cresta lagrimal posterior. Cresta lagrimal posterior. Esta cresta lagrimal posterior va a terminar en un gancho, ¿ya? El gancho lagrimal, ¿ya? Gancho lagrimal. Este gancho lagrimal también se llama amulus lagrimalis, ¿ya? Amulus lagrimale o gancho lagrimal, ¿ya? Gancho lagrimal. Aquí viene otro hueso. Fíjense este hueso de acá, que aquí viene otro hueso. Aquí viene la escotadura nasal. ¿Sí? Este es los huesos nasales, ¿no? ¿Este qué hueso será? ¿Hueso? Aquí están los huesos nasales. Este es el hueso ungis. Y entre medio de los dos está el maxilar. ¿Qué parte del maxilar?
apófisis frontal. La apófisis frontal del maxilar o rama ascendente del maxilar, ¿no? Fíjense, está- ¿ya? Y esta apófisis frontal del maxilar presentaba en su cara externa una cresta también, ¿no? Que era la cresta lagrimal anterior. Cresta lagrimal anterior. Aquí está. Fíjense. Este no tiene ungi, pero tiene la apófisis frontal. Fíjense, la apófisis frontal del maxilar es esta, ¿ya? Y aquí está su crestita. Esa es la cresta lagrimal anterior, ¿ya? Posteriormente va a estar aquí el ungi. Y el ungi presenta también esa cresta, pero es la cresta lagrimal posterior. Entre los dos formaban lo que es el canal del saco lagrimal. Fíjense, entre estos dos forman este canal, porque es un hemicanal nomás, ¿no? Este es un hemicanal, acá hay un hemicanal. Esta es la cresta lagrimal posterior, la cresta lagrimal anterior. Entre los dos hemicanales formaban el canal del saco lagrimal. Ese canal del saco lagrimal llegaba hasta lo que es el orificio superior del conducto lacrimomuconasal. Este gancho lagrimal va a cerrar ese conducto, ¿ya? Ese orificio va a cerrarlo, va a formar lo que es el orificio superior o el orificio lacrimomuconasal. ¿Y dónde desembocaba el orificio lacrimomuconasal o el conducto lacrimomuconasal? En el meato inferior. Ya. Presenta un borde inferior donde está en relación con lo que es el gancho lagrimal, el borde anterior que se articula con el borde posterior de la apófisis frontal del hueso maxilar, presenta un borde superior que se articula con la apófisis orbitaria interna del hueso frontal, presenta un borde posterior que se articula o está en relación, claro, se articula con la apófisis, con el hueso plano del etmoide o con la cara lateral de las masas laterales, ¿no? ¿Ya? Del hueso etmoide. Y en este borde inferior, de ahí que estaba en relación con lo que es el gancho lagrimal, creo que hay una partecita, ¿no? Posterior, ¿ya? Que cierra todo este agujero también. Esta parte posterior lo vamos a ver ahorita en su cara interna, ¿ya? ¿Se entendió el dibujo? Sí, pues. ¿Sí, no? Sí. Dibujaste. Ya. Vamos a dejar este acá para que se puedan ubicar para su cara interna. Gracias. Su cara interna está recubierto totalmente por mucosa, ¿ya? Pero presenta, dice, igual dos segmentos, ¿ya? Uno que es anterior y otro que es posterior, ¿ya? El segmento anterior forma parte de la pared lateral de las fosas nasales nada más. Y el segmento posterior, que presentan como una hemicélula, se articula con la cara anterior de las masas laterales del hueso etmoide. Presenta un borde inferior que hasta este segmento de acá, diríamos que formaba parte de lo que es el gancho lagrimal. Y nos faltaba explicar este segmentito de acá. ¿Con quién creen que se articula? Este segmento anterior del borde inferior, ¿con quién creen que se articula? ¿Con el cornete inferior? Iban a decir eso. ¿Se acuerdan que el cornete inferior nos presentaba tres apófisis que lo estudiamos para describir lo que es este de acá? Este es el extremo anterior, este es el extremo posterior. Y presentaba tres apófisis, ¿no? Una apófisis anterior, una apófisis posterior y una apófisis media. La media es la maxilar, la anterior es la lagrimal. ¿Y la posterior qué es? La apófisis etmoidal. Porque se articula con quién? Con la apófisis unciforme del hueso etmoide. Y cuando hablábamos de apófisis unciforme siempre lo nombrábamos a esta apófisis lagrimal que presentaba el ungi, perdón, el córtex inferior. Y ahora ya saben que ese apófisis lagrimal se va a articular con el extremo anterior del borde inferior del hueso ungimo lagrimal. ¿Ya? ¿Ya entienden? O sea, quiere decir que hasta aquí va a venir el hueso
la apófisis lagrimal, así, así, ¿ya? Ahí no se entiende, ¿no ves? El cornete inferior. Sí, claro. Sí, digo, está todo. O sea, el cornete articula con el mismo hueso. El cornete inferior, sí. El cornete inferior presenta 3 apófisis. Ahorita lo vamos a estudiar el cornete inferior. Bueno, si me estudiamos. Fíjense el cornete inferior. El cornete inferior presenta 2 caras. Una cara interna y una cara externa. Ya, la cara interna forma parte de la pared lateral de las fosas nasales. Y la cara externa o lateral forma parte de la pared, o forma la pared interna del meato inferior. Ahora, la pared externa del cornete inferior es cóncava y la pared interna del cornete inferior es convexa. El borde inferior del cornete inferior es grueso y es libre, está recubierto por mucosa. El borde superior presenta 2 extremos, un extremo anterior, un extremo posterior y presenta 3 apófisis. Una anterior que es la apófisis lagrimal, una media que es la apófisis maxilar y una posterior que es la apófisis etmoidal. ¿Sí? Esta apófisis maxilar va a cerrar parte de lo que es el seno, el orificio del seno maxilar. Esta apófisis lagrimal se articula con el extremo anterior del borde inferior del hueso hundido lagrimal y esta apófisis etmoidal se articula con la apófisis unciforme del etmoide, ¿no? Que viene aquí, el etmoide. ¿Sí? El extremo anterior se articula con la apófisis frontal con la cara interna del hueso maxilar. El extremo anterior, el extremo anterior se articula con esta estructura, con esta crestita que se encuentra en la cara interna del hueso maxilar, que se llama cresta turbinal inferior o cresta conchal inferior, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y su extremo posterior se articula con otra crestita que se encuentra en la cara interna de la lámina vertical del hueso palatino, que se llama también cresta turbinal inferior o cresta conchal inferior. Nada más eso es cornete. Vamos al otro hueso. ¿Qué hora es? 7:30. 8:27. Va 23, digo, falta 7 minutos para que podamos avanzar más. 7:23. Su clase es hasta las 9:15, ¿no? Falta 1 hora. Hasta las 10 ya. Ya, a ver qué hueso nos falta. Malar y Bomer. Malar y Bomer nada más. Ya avancemos los Malar y Bomer. Ajá. Diomático la otra. A ver, son 2 huesitos cortitos y los vamos a hacer una vez rápido antes que sigan reclamando. Y la próxima clase el lunes con Orellana igual van a repasar todos los huesos. Es mejor que lo avancemos ahorita de una vez porque ustedes en su casa no lo van a estudiar. ¿Qué? Claro. Porque la tía la madre suspendido. Que hay examen de otras materias. Solo hay tolerancia para las docentes mujeres y administradoras mujeres. Y la que cuida, o el que cuida es hombre, ¿no? O sea que va a venir normal, ¿no? A nosotros nos dijo el de materiales de hereditaria que se
suspender su clase. Solamente hay tolerancia. Tolerancia quiere decir que el docente decide si quiere pasar o no y van a pasar. Creo que no venga el gracias. Que vaya. Ah, ¿verdad? Ya, miren, Tiene corazón. en caso que se suspenda, mejor para ustedes dinámica, lo avancemos ahorita los dos huesos que faltan. Ya, vamos. Ya, no, ya. Una vez a ver, chicos. Ya, hueso Bomer, Bomer. Ya, así es el hueso Bomer. Sí. Ese no es el momento. Claro que, claro, en su libro lo van a encontrar pues así, Como para que se entienda. ¿No se entiende? Pues mejor geométricamente. Parece un zapato. Ya, así es el Bomer. Aquí, ¿quién viene superior al Bomer? El efenoide, ¿no? Viene acá superiormente. Aquí, ¿quién viene? En su borde anterior. Presenta dos caras laterales el Bomer. Presenta un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. ¿Ya? Este es el borde anterior. Y fíjense, aquí estoy dibujando una lámina, ¿saben? Porque es un hueso plano este Bomer, un hueso plano. Superiormente se encuentra lo que es el efenoide. Anteriormente se encuentra el etmoide. Inferiormente se encuentra ¿quién? ¿Pero qué hueso? El maxilar y el palatino. Y el posterior que se encuentra formando el límite medio de la coana. ¿Sí? Oana, no moana. Si lo vemos este Bomer en una vista posterior, lo vamos a ver así. ¿Ya? Donde aquí viene lo que es el cuerpo del efenoide. Aquí viene lo que es la apófisis vaginal, la apófisis pterigoide. ¿Sí? Aquí viene la lámina horizontal del hueso palatino. Este es el orificio nasal posterior o coana. ¿Sí, no? Coanas. ¿Ya? Sí. Ya. Fíjense, el borde superior presenta dos alitas, las alas del Bomer. En ese borde superior también presenta un surco. ¿Ya? Ese surco se va a articular con la cresta efenoidal inferior, ¿no? Formando lo que es el agujero esfenobomeriano medio. Las alitas del Bomer junto con la cara inferior del hueso efenoide y la apófisis vaginal de la apófisis pterigoide del hueso efenoide forman el agujero esfenobomeriano lateral. ¿Ya? Fíjense que aquí están las caras laterales del Bomer que están surcados por un surco vascular, dice, ¿ya? Por donde van a pasar vasos y nervios nasopalatinos. ¿Ya? Por estas caras laterales hay un surco vascular por donde pasan vasos y nervios nasopalatinos. ¿Ya? Este borde posterior es este de acá, que forma el límite medio de las coanas o orificio nasal posterior. Este borde anterior se articula en su extremo superior con el borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoide y su segmento inferior con el cartílago medio del tabique nasal. El borde inferior se articula con la cresta nasal, que en su extremo anterior está formado por la articulación de las dos apófisis palatinas del hueso maxilar y en su extremo posterior está formado por la articulación de las dos láminas horizontales del hueso palatino. Eso es Bomer, nada más. ¿No? Falta malar. Malar y se van a explicar el día de la Hay que comer así en el micro. ¿Querés para prevenir? Pues.
Ya. Hueso malar. Así es el hueso malar, ¿no? Igualito es así, tal cual. Pero doctor, no sé cómo lo acomoda porque en mi libro está así. Así tiene que ser. Sí. ¿Ya? ¿Sí está bueno? Hueso malar, hueso cigomático, hueso yungal. ¿Ya? Este hueso malar, al igual que el parietal, bueno, un poco diferente, va a presentar 4 bordes. En el hueso parietal encontramos 4 ángulos que eran antero superior, posterior superior, posterior inferior y antero inferior. En este son bordes, no son ángulos. Este será el ángulo, perdón, el borde antero superior, este es el borde antero inferior, este es el borde posterior inferior y este es el borde posterior superior. En vez de presentar borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior, este presenta ángulo superior, ángulo anterior, ángulo inferior y ángulo posterior. ¿Ya? Es como un parietal de lo que era anterior. ¿Ya? Presenta una cara externa y una cara interna. La cara externa. En la cara externa vamos a encontrar una superficie rugosa, ¿ya? Que sirve de inserción superiormente para el músculo cigomático menor e inferiormente para el músculo cigomático mayor. ¿Ya? La disposición de la inserción de los músculos cigomáticos es superiormente está el cigomático menor e inferiormente el cigomático mayor. ¿Ya? En este caso el mayor no está arriba, el mayor está abajo y el menor está arriba. ¿Ya? Presenta un orificio que es el orificio cigomático facial, donde van a pasar vasos y nervios cigomático facial. ¿Ya? Eso es su cara externa. Si dibujamos su cara interna, más o menos así mismo, ¿no? Su cara interna, ¿ya? Vamos a ver que su cara interna presenta una superficie rugosa, ¿ya? Que se va a articular con la apófisis piramidal del hueso maxilar. Y una superficie lisa, ¿ya? Que va a formar parte de 2 fosas. Superiormente de la fosa temporal e inferiormente de la fosa infratemporal. Presenta un agujero. ¿Qué es el agujero? ¿Ya? Presenta un agujero que es el agujero cigomático temporal. ¿Ya? Cigomático temporal. ¿Ya? Su cara interna simplemente presenta eso, un segmento rugoso, ¿ya? Donde se articula con el vértice de la apófisis piramidal del hueso maxilar, y un segmento liso que forma parte de 2 fosas, superiormente de la fosa temporal e inferiormente de la fosa infratemporal. Presenta un agujero que es el agujero cigomático temporal. ¿Ya? Presenta 4 ángulos, le había dicho, ¿no? Pero primero los bordes, vamos. Un borde antero superior. Este borde antero superior, fíjense, ¿ya? Está formando parte de lo que es el reborde orbitario, tanto del reborde orbitario lateral como del reborde orbitario inferior. ¿Ya? Este borde antero superior forma parte del reborde orbitario lateral y del reborde orbitario inferior. De este borde, ¿ya? De este borde antero superior se desprende una laminilla, que es la laminilla orbitaria o apófisis orbitaria. ¿Ya? ¿Dónde está la apófisis Ya, fíjense, esta parte de acá, ya, esta parte es la apófisis orbitaria del hueso cigomático, que fíjense, pareciera estar desprendiéndose del borde antero superior y del ángulo superior también, ¿ya? Esa laminilla orbitaria se va a articular con las alas mayores del esfenoides. ¿Se acuerdan? ¿Con qué parte? La cara exocranial de las alas mayores del esfenoides se divide en una cara anterior orbitaria y una cara lateral que presenta 2 segmentos temporal e infratemporal, ¿no?
Ambas esas caras estaban divididas por una crestita, la cresta anterior o cigomática se llama, porque esa cresta cigomática se articula con la apófisis orbitaria del hueso cigomático, esta de acá, ¿ya? En esa apófisis cigomática apófisis orbitaria del hueso cigomático encontramos, va a formar parte de lo que es la pared lateral de la cavidad orbitaria y presenta un agujero. Es como si fuera esta la cara interna, ¿ya? Y de ahí se desprende esta laminilla o apófisis orbitaria. Y ahí va a presentar otro agujero, que es el agujero cigomático orbitario. ¿Se acuerdan cómo se llama esta fosa? La fosa de acá. Fosa lagrimal. ¿Lo ves? La fosa lagrimal del hueso frontal. Se llamaba fosa lagrimal porque estaba en relación con quién? Con la glándula lagrimal. ¿Ya? Cuando avancemos pares craneales, ¿ya? La anastomosis de ciertas arterias y nervios van a dar lo que es el nervio cigomático orbitario. ¿Ya? Bueno, se forma lo que es el arco lagrimal, ¿ya? Nervioso como vascular, ¿ya? De ese arco lagrimal pues van a ir a irrigar, a inervar lo que es la glándula lagrimal, ¿no? Que se encuentra en la fosa lagrimal. Pero de ese arco lagrimal sale un nervio que se llama cigomático orbitario, y en el espesor del hueso este cigomático orbitario se divide en dos. Uno que va a salir por la cara externa del hueso cigomático, que se llaman vasos y nervios cigomáticos faciales, y otro que van a salir por la cara interna, que se llaman cigomáticos temporales. ¿Entienden la relación de los tres agujeros que tiene el hueso malar? El principal es este que se encuentra en la apófisis orbitaria, que se llama cigomático orbitario. Por ahí pasan vasos y nervios cigomáticos orbitarios. En el espesor del hueso se van a dividir en dos ramas. Uno que va a salir por la parte externa del malar, por acá, que se llaman vasos y nervios cigomáticos faciales, y otro que van a salir por la cara interna a nivel de lo que es la fosa temporal, que se llama vasos y nervios cigomáticos temporales. Ambos ramas del nervio, de los vasos y nervios cigomáticos orbitarios. ¿Entendieron? Sí, bien. Un ángulo superior se articula con la apófisis orbitaria externa del hueso frontal. ¿Ya? Un ángulo superior que se articula solo el ángulo, el borde antero superior, ¿no? Falta el borde. Borde antero inferior. Este es el borde antero inferior. Este borde antero inferior se va a estar articulando con la apófisis piramidal del hueso maxilar. Ángulo antero inferior. Este ángulo postero inferior se van a estar insertando ahí fascículos anteriores del músculo macetero. Acá. Y en este ángulo postero superior se va a insertar la fascia del músculo temporal. ¿Ya? Porque fíjense, forma parte de lo que es el arco cigomático, ¿no? Este ángulo, este borde postero superior presenta también esta apófisis, que es la apófisis marginal. ¿Ya? Este borde postero superior presenta, aquí, fíjense, este es el borde postero superior y presenta esta apófisis de acá, ya un saliente de ese borde, que es la apófisis marginal. En todo este borde postero superior se inserta la aponeurosis del músculo temporal. En el borde postero inferior, el músculo macetero. En el antero inferior se articula con la apófisis piramidal del hueso maxilar, y el borde antero superior, que forma parte del reborde orbitario lateral e inferior. De ahí sale lo que es la apófisis orbitaria del hueso cigomático, donde presenta el agujero cigomático orbitario, y yo le expliqué que se divide en dos en el espesor, cigomático facial y cigomático temporal. Todo está cubierto, todo está en la guía también. Se acabó la clase. Ángulo superior. Falta nada más los ángulos y terminamos. Sí, ya sí, así. Ángulo superior con la apófisis orbitaria externa del hueso
frontal. Ángulo anterior y ángulo inferior se articulan con la apófisis piramidal del hueso maxilar. Y el borde posterior se articula con el vértice de la apófisis cigomática del hueso. Ya está.